Como ya hice en alguna otra oportunidad, hoy quiero compartir con ustedes no un poema para poner de relieve la calidad de un autor o autora, sino un tema, un asunto que ha preocupado de maneras diferentes, es decir, con distintos registros e intenciones, a la humanidad a la hora de ponerse a escribir. Me refiero a un insecto que por su aparente insignificancia parecería no ser el objeto ideal para la reflexión de un ensayista, de un filósofo o en este caso de numerosos poetas. La mosca. Como ustedes saben, existe ya en la antigüedad un proverbio latino, aquila non capit muscas, es decir, el águila o las águilas no cazan moscas, que refiere a que no hay que preocuparse por asuntos de poca relevancia cuando uno tiene capacidades, altura y dimensión intelectual como para estar atento a asuntos supuestamente más relevantes. En la antigüedad, Esopo, cuya existencia se pone en duda, es más bien mítica, pero bueno, alguien o varios poetas de la antigüedad helénica en el siglo VI o V antes de Cristo escribió en forma de poemas las que se consideran las fábulas más antiguas, es decir, esas pequeñas parábolas que tenían como objetivo dejar una enseñanza moral. Y entre las muchas fábulas atribuidas a Esopo, de las cuales yo al menos no tengo a mano ninguna versión original en verso, sí las transcripciones modernas, hay una famosa dedicada a las moscas que, abalanzándose sobre la miel, quedan allí empantanadas hasta terminar siendo alcanzadas por una criada a quien se le había derramado previamente esa miel y terminan allí tristemente su existencia. La moraleja obviamente es que los placeres en exceso terminan resultando fatales. Muchos siglos después, el fabulista Samaniego escribió una décima que tiene más o menos esa misma intención moralizante. Es una décima que dice: a un panal de rica miel 2000 moscas acudieron, que por golosas murieron, presas de patas en él. Otra dentro de un pastel enterró su golosina. Así, si bien se examina, los humanos corazones perecen en las prisiones del vicio que los domina. Pero volviendo nuevamente atrás en el tiempo, un filósofo de origen sirio que escribía en lengua griega, Luciano de Samosata, uno de los autores preferidos de Borges, como no, escribió un hermosísimo texto sobre la mosca que empieza diciendo: no es el más pequeño de los volátiles, al menos comparada con los mosquitos, los cínifes y otros seres aún más diminutos, sino que los aventaja en tamaño tanto como ella misma dista de la abeja. No está dotada de plumas como las aves, que tienen algunas de plumaje cubriendo su cuerpo y utilizan las más largas para volar, sino que como los saltamontes, las cigarras y las abejas, tienen alas membranosas y más delicadas que estos, como el vestido indio es más sutil y delicado que el griego, y asimismo ofrece el colorido floral de los pavos reales, si la miramos fijamente cuando abre sus alas en vuelo hacia el sol. Su vuelo no es como en los murciélagos, un continuo remar, ni va como en los saltamontes acompañado de saltos, ni como las avispas con zumbido, sino que describe una curva perfecta hasta el punto del aire al que se dirige. Además, tiene la cualidad de volar no en silencio, sino con cántico nada desagradable como el de cínifes y mosquitos, ni con el grave zumbido de las abejas o el terrible y amenazador de las avispas. Es mucho más melodiosa, como las flautas son más dulces que la trompeta y los címbalos.
Varios siglos después, en el siglo XVI, un humanista italiano de nombre Teófilo Folengo, que escribió, además de obras muy serias y eruditas, toda una serie de textos paródicos de los grandes poemas épicos de Homero y de Virgilio, pero también de la Divina Comedia del Dante, en un latín que se conocía en esa época como latín macarrónico. Era un latín que precisamente se utilizaba parodiando los usos cultos de esa lengua, que ya empezaba a ser reemplazada por las lenguas romances, no solo para el habla, sino para los textos serios, los textos literarios, eruditos, filosóficos o de la índole que fueren, sino también que tomaba también cosas del latín vulgar de ese momento, que coexistía todavía en algunas regiones con las lenguas romances. Teófilo Folengo escribió un largo poema épico paródico que se llamó Mosqueia o Moscaea, donde narra una delirante guerra entre moscas y hormigas. Esto fue en el siglo XVI. Un siglo después, en España, otro gran erudito de breve vida, hacia el año 1603, Juan de Arjona, nada que ver con tristemente célebres cantautores guatemaltecos, escribió sus tercetos en loor de la mosca, de los cuales quiero transcribirles un breve y hermoso fragmento que dice así: luego de haber alabado o haber despreciado la mención a las musas, y de haberse referido a los dioses, es decir, todas las invocaciones que eran típicas en las introducciones de los poemas serios, hace una serie de alabanzas a la mosca que dicen así. Está escrito en tercetos, en decasílabos. ¿Qué palacio de príncipe o monarca, qué taberna de pobres no visita? ¿Cuál ancha nave, qué galera o barca? ¿Qué templo tiene el mundo o qué mezquita donde la libre mosca no haya entrado, aunque a nadie al entrar la gorra quita? ¿Qué sacro consistorio o qué senado le negará a la mosca franca entrada? ¿Qué grave audiencia, qué supremo estado? Solo la noble mosca está sentada, donde contra el francés e inglés pirata trata el rey con los suyos la jornada. Solo ella sabe lo que allí se trata, y para descubrir el real decreto, nunca la lengua en público desata. Si el necio se hace con callar discreto, discreta es ella, pues que tanto calla y tantas cosas guarda con secreto. Como un Aquiles entra en la batalla, más fiera, más cruel y más sangrienta, sin ir vestida de pesada malla. En el teatro a su placer se asienta y sin que pague corredor ni puerta, escucha lo que allí se representa. Ningún banquete o boda se concierta donde no acuda luego a mesa puesta o en espaciosa sala o fresca huerta. La clama más bizarra y más compuesta de quien la fama, la verdad confiesa, con ella pasa a su pesar la siesta. Qué labios hermosísimos no besa, qué dorado cabello o rica toca, sin ver que dello a su amador le pesa. Y a veces, no contenta con la boca, de él y al hermoso pecho se desciende, y a su placer lo más oculto toca. Cuántos su libertad de envidia enciende, viendo que por do vuelan sus deseos, ella sus atrevidas alas tiende. Seguiremos en la próxima con más poemas y algunos textos en prosas dedicados a este increíble y perdurable mínimo insecto. Buen apetito.